Hola a todos, en este espacio de Estellos en FM High voy a continuar con este breve ciclo de 3 encuentros dedicados a una de las figuras claves de la modernidad y del pensamiento judío moderno, que es Baruch Spinoza. Como lo dice el gran estudioso israelí Eliezer Schweid, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Spinoza representa el desafío intelectual de la modernidad al judaísmo. Y como él dice, Spinoza no sabemos si lo podemos situar como el comienzo del pensamiento judío moderno, pero sí podemos decir que la obra de Spinoza y los desafíos intelectuales que él deja planteados frente a la Biblia, frente al pueblo judío, frente al lugar de las comunidades judías en el Estado moderno, van a ser la base de lo que va a ser el pensamiento judío moderno. Hoy me voy a referir a dos temas, un poco el Dios de Spinoza, que es un tema fascinante, y un poco las críticas que se han hecho a Spinoza en el pensamiento judío posterior. La visión de Spinoza frente a Dios es muy compleja. Están los que lo ven como un ateo sistemático que va a desarrollar el ateísmo como sistema en su forma más estricta, hasta que lo ven, como por ejemplo los poetas románticos como Novalis, que dicen que Spinoza era un hombre ebrio de Dios, ¿no? ¿Cómo entender la visión? ¿Es panteísta? ¿Es deísta? ¿Cómo entender? Es muy complejo este tema y menos para hacerlo en un espacio así tan breve como el que estoy hablando, ¿no? Spinoza, digamos, desarrolla la concepción sistemática de estos temas en una obra llamada La Ética, que es la obra más sistemática radical. Un libro muy complejo, por un lado, por la forma en que está estructurado. Está estructurado como una especie de teorema geométrico matemático, porque él quería que sus afirmaciones, digamos, sean tan demostrativas como las bases de la geometría, ¿no? Y es uno de los intentos más audaces del pensamiento metafísico de Occidente, ¿no? Él de alguna forma va a cuestionar o va a definir una visión de lo divino diferente a la visión judía y cristiana islámica, es decir, esa idea que se llama el monoteísmo o teísmo. Esta idea plantea que Dios es un Dios personal, que es omnipotente, que es omnisciente, que tiene una gran benevolencia, que actúa con libertad absoluta. Spinoza va a cuestionar esta concepción de lo divino. Él va a plantear en esta obra, La Ética, que existe realmente una única sustancia. Y esa única sustancia es lo que él llama Dios. Él va a generar una metafísica a gran escala. Él plantea que la lógica, Spinoza creía que la lógica es la estructura de la realidad. Es una de las mayores afirmaciones en la historia de la filosofía sobre el poder de la razón pura para comprender la realidad sin el apoyo de la observación empírica y la experiencia, ¿no? Eh, Spinoza va a crear una religión de la razón que es más exigente, como dice Rebecca Goldstein, que cualquier ascetismo. Y él plantea que debemos ser razonables, objetivos, debemos despojarnos de ilusiones y supersticiones y reconocer nuestra mortalidad. Él va en un plazo mucho más radical que Descartes, porque para él hay una única sustancia realmente, y en esto él va a cuestionar el dualismo cartesiano, es decir, las ideas donde hay una diferencia entre Dios y el mundo que plantea Descartes. Spinoza va a ir en un sentido mucho más radical. Él primero parte del nivel ontológico y lógico, Dios o la sustancia infinita, absoluta. Él, en oposición, por ejemplo, a Descartes, que parte del yo, el famoso pienso, luego existo, él empieza por lo más abstracto. Él tenía una intuición fundamental, Spinoza, que es la presuposición de la razonabilidad. O sea, todos los hechos tienen una explicación. Y esta es una de las bases del sistema spinociano, que como vemos es muy complejo y se ha interpretado de distintas formas, ¿no?
Él identifica el concepto de Dios con el concepto de sustancia, que es el concepto más amplio, más completo, lo infinito, etcétera, etcétera. Por causa sí, como lo llama, causa sui, entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como existente. Es la causa inmanente de todo, no es un Dios trascendente. Como decía Hegel, el drama de Spinoza no es que sea ateo, es que tiene demasiado Dios. En Spinoza todo es Dios. Y esto es lo que se suele llamar de alguna forma como panteísmo, es decir, Dios es todo, Dios como totalidad. Obviamente que el pensamiento de Spinoza es bastante complejo y se puede entender de muchas formas. Spinoza dice, y cito, por Dios entiendo el ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Ahora, ¿por qué hablamos del tema de Einstein? ¿Qué conexión hay con Einstein? Hay digamos, estoy buscando el texto para citarlo, un rabino le preguntó a Einstein en Estados Unidos, le mandó un correo diciendo, dígame usted, el rabino Herbert Goldstein, dígame usted cuál es su creencia con respecto a Dios. Y así le contestó en un telegrama a Einstein, dice así, creo en el Dios de Spinoza que se revela a sí mismo en una armonía de lo existente, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Es decir, Einstein dice, mi Dios es el Dios de Spinoza, es el sistema del universo, no es un Dios personal que se conecte con los humanos en ese tema. Y de alguna forma Einstein en otro texto dice lo siguiente, no soy ateo, no sé si puedo definirme como un panteísta. El problema en cuestión es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. ¿Puedo contestar con una parábola? La mente humana, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Estamos en la posición del niño pequeño que entra a una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe de haber escrito esos libros, ¿no? Es decir, no sabe cómo o quién, no entiende los idiomas en los que estos libros fueron escritos. El niño percibe un plan definido en el arreglo de los libros, un orden misterioso, el cual no comprende, solo sospecha. Esa me parece es la actitud de la mente humana, incluso la más grande y culta, en torno a Dios. Vemos un universo maravillosamente arreglado que obedece ciertas leyes, pero apenas entendemos esas leyes. Fíjense qué interesante texto. Ahora, Spinoza ha sido criticado duramente por los más importantes pensadores, la mayoría diría grandes pensadores judíos del siglo XX, empezando también anteriormente por Moisés Mendelssohn, quien le contesta sin decirlo distintos puntos de Spinoza. Spinoza critica el particularismo del pueblo judío y no ve la universalidad del pensamiento judío, una crítica que le ha hecho Germán Cohen, que le ha hecho Manuel Levinas a esta figura. Otros critican que Spinoza, que defiende una visión de la ética y de la libertad humana, distorsiona con conocimiento la historia y las creencias del judaísmo para poder avanzar su agenda política hacia un Estado moderno más tolerante. Particularmente de vuelta Emmanuel Levinas y en esa línea, y lo mismo una figura como Emil Fackenheim, plantean que Spinoza, que propone una ética tan radical, distorsiona el mundo del judío como un mundo de particularismo que no tiene espacio, no tiene lugar en el nuevo marco del Estado moderno que se está gestando. Y de esa forma, digamos, contribuye a generar una imagen del judaísmo como una religión estatutaria de leyes y de normas únicamente, y que no tiene una verdadera espiritualidad, que la va a tomar figuras como Kant, por ejemplo, y van a desarrollar una visión distorsionada, según los grandes pensadores judíos como Hermann Cohen, como Martin Buber,
como Manuel Levinas, como Heschel. Es decir, Spinoza es una figura que a nivel popular es muy aceptada en muchos sectores judíos, progresistas, etcétera, pero en los pensadores más sistemáticos que conocen realmente el métier de la filosofía está muy criticado nuevamente, tanto por sus concepciones metafísicas como por el uso que él va a hacer, porque él quiere contribuir a los prejuicios que tienen sus propios lectores, en su mayoría cristianos, que tenían una visión distorsionada de lo judío, para poder avanzar su agenda, como decía, política, religiosa. Sin duda, como dijimos al comienzo, una figura controversial pero indispensable para poder comprender la historia del pensamiento y el pensamiento de la historia moderna y contemporánea. Shabbat Shalom a todos.